Entonces, me da mucha pena porque ha tenido muy buena prensa, desde luego, por lo que significa, ¿verdad? Y las personas que lo escuchan manejan términos como que si fuera eso verdad, pero no es verdad. Y esa es la gran trampa de todo esto. Aun cuando están los testimonios de las personas, porque entendiendo un poco, no es un libro, sino una recopilación periodística de testimonios de estas personas que perdieron familiares o que estuvieron en esos hechos. No, pero hay testimonios de testimonios, ¿verdad? Hay testimonios falsos, testimonios verdaderos, pero es un juez el que después determina si esos testimonios son reales o no. O sea, yo trabajo en el órgano judicial y cuando platico con jueces, a mí me gusta platicar y descubrir cómo es que ellos descubren cuándo es que hay verdad y no hay verdad. Y hay indicios, hay realidades, hay pruebas contundentes, irrefutables, ahí no hay pruebas. ¿Qué verdad hay en un relato de un familiar mucho tiempo después? Te pregunto, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no se... Han pasado ya tantos años, más de una década, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no se acercó antes? ¿Le estarán pagando? ¿Cuánto le habrán pagado por decir eso? Al final, el hecho que lo diga alguien no significa que es verdad. ¿A ti nadie te paga por tus libros? Absolutamente. De las puras ventas. Y te cuento que hemos recibido un pedido de un colegio en San Marcos de 200. Y hemos tenido que reimprimir para hacer porque lo vendemos. Claro, la idea no era comparar los libros, sí, por supuesto, sí, sino claro, establecerlo dentro de este contexto político que vivimos actualmente, este proceso electoral y el tema de la traición como salvadoreños. Correcto, pero es bueno hacer la diferencia entre un libro, bueno, incluso Vargas Llosa habla de la buena literatura, de la mala literatura y de los que ni siquiera llegan a ese término, porque en el caso de estos compañeros, bueno, es un libelo, ¿verdad?, con puras implicaciones electorales, financiados y pagados. Ahí están los registros, ¿verdad?, de dónde les han financiado, de dónde les han pagado, y está claro, pues, y casi evidente. Entonces, yo diría, en el caso mío personal, busca otros objetivos, busca otros méritos, es como descubrir la magia del lenguaje, descubrir la maravilla de nuestro idioma, sacar hechos de la realidad, transformarlos a través de la literatura y ofrecer al lector algo agradable, algo entretenido, pero que también te deje preguntas, que te deje algún tipo de mensaje, que te cuestione. Pero cuando tú ya tienes y utilizas el lenguaje para las perversiones y la perversidad, para mí ese libro es eso, perversidad. Pero bueno, me gustaría hablar de lo mío más. Tú haces este trabajo de traernos la realidad o momentos de la historia de manera más literaria. ¿Qué tal el éxito en tu carrera como escritor sobre este mismo, digámoslo, o esta fórmula de escritura, ¿no? Porque te has metido a pasajes de la realidad y personajes de la realidad trayéndolos en literatura. ¿Cómo te sientes en el éxito? ¿Cómo lo has vivido? Me ha funcionado, porque mis libros no se agotan y no se terminan de época y de tiempo. Por ejemplo, no sé si recuerdas Amor de Jade, la novela aquella de 1996 que publiqué en esa época, se sigue reeditando, se sigue estudiando en los bachilleratos, en las universidades. La traición, otra titulada El destino de Amuy, que son otras de las novelas. El hecho de apropiarme de hechos de la realidad y luego ficcionarlos y transformarlos ha tenido mucho éxito, pero digamos, la gran alegría para un escritor no es un premio, porque los premios se compran, o sea, los premios se litigan, ¿verdad? Pero el mayor regalo para un escritor es como el que tú me has hecho esta mañana y decirme, mira, yo lo agarré y lo tuve que leer de un tirón, porque el lenguaje tiene trampas, tiene trucos, tiene estilos, ¿verdad?, que cuando alguien maneja esa técnica y ese oficio, está clarísima. Por ejemplo, te voy a poner un caso sencillo. Un escritor que abusa de las frases pasivas es un mal escritor. Y las frases pasivas son aquellas que tienen el verbo haber. Por ejemplo, digo, Merlin Galvez ha estado, ¿verdad?, comiendo. El ha estado es una frase pasiva. Entonces, tú tienes que ser contundente. Merlin Galvez estuvo. O sea,
Entonces, en vez del ha estado, porque el ha estado es un freno en la literatura, o el uso del qué, el abusar del qué, del decaísmo. Dice García Márquez que él después que escribe se sienta a eliminar los qué, o la terminación ente, por ejemplo. Si tú abusas del ente permanentemente, constantemente, ese es un mal escritor. O sea, y el que sabe literatura y ve un libro y lo nota en las primeras líneas, dice, no conoce el oficio, porque son como un ruido, es como que hubiese en este momento en la pantalla un ruido, una fisura, entonces le quita el gusto, ¿no? Entonces, y hay tantas cosas más, o sea, la literatura es eso, hay que trabajarlo, no es que yo tengo una idea, entonces le escribo, ¿no? Tienes que tener una gran idea, una gran historia, y tienes que tener un estilo para hacerla. ¿Es esta tu mejor novela hasta hoy? ¿Tu mejor trabajo literario? Bueno, la he disfrutado mucho. O sea, la he disfrutado línea por línea, profundamente. Y creo que es quizás la que más he disfrutado y he madurado un poco. Después de las anteriores sí he mejorado y siento que cada lector va a decir cuál es la mejor. Para unos es El destino de Amuy, una historia de una salvadoreña que se casa con un chino. Esa novela dicen que es la que mejor he trabajado. Otros les gusta más Amor de Jade por erótica, ¿verdad? Otros El secreto, que es una pequeña novela sobre el arte de la seducción. Y ahora pues está esta, La traición, que es una novela pues un poco más actual sobre este tema tan profundo del ser humano. ¿Te sientes traicionado, Walter? ¿En la vida? ¿Te han traicionado? Bueno, tanto como sentirme traicionado, no, ¿verdad? Me duele la traición. Me duele la traición porque creo que los seres humanos nos merecemos un poquito de verdad, un poquito de lealtad. Siento que el amor, siento que la vida misma, la historia, la amistad, merece lealtad. Merece elementos de bienestar. Y la traición perturba, la traición contamina, la traición engusana la realidad. Ya no puede ser una vida normal una persona que ha traicionado con él, ni con los suyos, ni con los demás. Merlin, en una de las partes del libro se defiende su decisión de traicionar sus principios bajo el hecho de la necesidad, bajo el hecho de una mejor vida o una vida que no le dio lo que creía anteriormente. Es un argumento muy válido, muchas veces, o se puede tomar exactamente como está escrito ahí, para poder generar traición. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, lo que pasa que eso es el individualismo llevado a la última expresión y el neoliberalismo. Mis padres eran y son felices en condiciones sencillas, ¿verdad? Y nunca tuvieron plasmas, muchos celulares, ¿no? Ni celulares, nunca tuvieron computadoras y ni siquiera sillones, a lo más a una silla mecedora de madera, pero eran felices. O sea, la felicidad no está en el tener, la felicidad está en el compartir, en el ser solidario y en el encontrarle el sentido a las pequeñas cosas. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué los cristianos, ¿no? que tenemos un mandato de nuestro Salvador Jesucristo, ámense los unos a los otros, ¿verdad? No dijo, tengan lo más que puedan los unos a los otros. O sea, con pequeñas cosas podemos ser felices. Ahí está la maravilla y la magia de la vida. Yo no tengo que tener el carro último modelo para ser feliz. Claro, necesito un carro por mi trabajo, por mi vida y por un bienestar. O sea, no estoy en contra del bienestar, ¿verdad? Pero tampoco el tener, ¿verdad?, tiene que ser mi objetivo principal en la vida. El objetivo principal en la vida tiene que ser vivir. Y vivir bien, en el sentido de saber descubrir las pequeñas cosas, descubrir la belleza de un amanecer,